El primero, evaluar las necesidades. En este punto de este diagrama, ¿ok? Vamos a tomar en cuenta las necesidades del paciente, todas las necesidades que tenga el paciente, pero en base a estas necesidades se va a llevar a cabo toda una exploración, ¿ok? Toda una examinación. Como, bueno, según Kirchner y Colby, como un formato SOAP, como en inglés, SOAP, lo cual es un acrónimo. S es de subjetivo, O de datos objetivos, A es de evaluación y P es de plan, ¿okay? De desarrollo del plan o de evaluación del plan. Comenzando por los datos subjetivos, es todo aquello que el paciente te va a indicar, todo lo que el paciente siente, todo lo que el paciente va a presenta, etc. Pero aquí también va a entrar un punto muy importante que es la anamnesis, que es el recordatorio que el paciente va a tener sobre los antecedentes de este mismo. Antecedentes tanto a nivel personal como a nivel familiar, antecedentes también patológicos, ¿verdad? Como antecedentes en cuanto a su entorno social, cómo es que el paciente pues, se desarrolla. De ahí los datos objetivos, es todo aquello, perdón, que se puede cuantificar, lo que se puede observar, ¿okay? Lo que está, digamos, lo que es muy objetivo, muy preciso de determinar. En esto vamos a tener varios datos y varias pruebas. Se van a llevar a cabo pruebas para valorar todo aquello que el paciente te haya dicho que presenta. Por ejemplo, si el paciente pues, presenta dolor, pues vas a tener que valorar el dolor. Si el paciente siente que no va a establecer que la rodilla se te va, ¿no? Okay, vas a establecer un modo de evaluación para el paciente de manera objetiva en cuanto a la estabilidad de la rodilla. ¿Okay? Todas estas pruebas van a ser catalogadas como pruebas específicas de una región y específicas para el paciente. ¿Okay? Estas pruebas también pueden ser pruebas adicionales. Es decir, si tú valoraste la rodilla, dices, bueno, yo quiero valorar también cómo se encuentra la cadera. Yo quiero valorar también cómo se encuentra el tobillo. Yo quiero valorar cómo se encuentra en general mi paciente. En base a estas pruebas también tenemos, bueno, en este capítulo también mencionan pruebas a nivel neurológico. Estas pues nos sirven básicamente para explorar la funcionalidad de cierta estructura o del paciente y en dado caso de si presenta alguna alteración de la sensibilidad. En este apartado se tiene que dar la evaluación de las necesidades. De ahí les decía el segundo acrónimo, que es la A, es de evaluación o el análisis de los datos de estas necesidades en base a todos los datos que tú tuviste en el recordatorio, en la anamnesis, y posterior a ello tú te diste cuenta, ok, tengo que determinar esto para evaluar esto. En base a eso, tú vas a hacer un análisis a modo de juicio crítico de qué es lo que está necesitando tu paciente, ¿ok? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué problema presenta y qué es lo que va a necesitar? ¿Ok? Para posterior a ello, pues, llevar a cabo un plan de intervención. ¿Ok? Ahora, la segunda fase de este diagrama, que es el desarrollar un plan de intervención en base a lo que tú detectaste, los problemas que tiene el paciente y las necesidades que pues se pretenden cumplir para alcanzar pues, una mejora de este paciente en base a ese problema, se va a desarrollar ese plan en base a un pronóstico que va a establecer objetivos. En este capítulo menciona objetivos a corto y largo plazo. ¿Okay? No menciona tanto los de mediano plazo, sin embargo, pues también son importantes. Los objetivos a corto plazo son esas tareas que te van a permitir que tu paciente pues, pueda llegar a esa mejoría y ese estado de autonomía funcional deseable. Los objetivos a largo plazo los menciona en este capítulo como todos esos serie de pasos o tareas que te van a llevar a que el paciente entonces pueda desarrollar una autonomía y una independencia máxima posible, ¿ok? Dentro de, obviamente, pues una realidad. En el desarrollo del plan, ¿okay? El pronóstico
o los objetivos deben de ser mensurables, deben de establecer un periodo de tiempo y deben de ser específicos. Así lo menciona. Específicos para tanto el paciente como las necesidades que tenga ese paciente. ¿Okay? Mensurables, pues deben de estar medibles o cuantificables de alguna manera. ¿Okay? No podemos poner un objetivo o un pronóstico que no tenga pues algo con que medirse, con que comparar un inicio y un final, y sobre todo que pues sea preciso compararlo. Y de ahí deben de establecer un tiempo, perdón, en el cual se pretende alcanzar dichos objetivos. Una semana, días, meses, no sé, dependiendo también del paciente. De ahí, después del desarrollo del plan, bueno, ahora vamos a ejecutar el plan. ¿Cómo es esto? Pues es básicamente esas tareas que tú estableciste, bueno, esos pronósticos, le vas a dar un seguimiento, ¿ok? Paso por paso y también por orden, de orden sistemático y organizado, ¿ok? Este orden pues debe seguir una cronología de, por ejemplo, no puedes poner a tu paciente a correr cuando ni siquiera puede caminar. Entonces a eso va la ejecución del plan. En base a los objetivos que tú ya estableciste y esos objetivos van relacionados con las necesidades del paciente. ¿Okay? Esta ejecución del plan pues es básicamente los métodos y herramientas que te van a llevar, que te van a ayudar para llevar a cabo el cumplimiento de esas tareas. Y bueno, una vez que ejecutaste el plan, pero también durante la ejecución de ese plan, se va a llevar a cabo la evaluación del plan mismo. ¿Okay? Esta evaluación del plan, pues, nos va a permitir comparar el inicio y el final de una sesión y también de varias sesiones o de un objetivo en específico. ¿Okay? Si tu objetivo lo quieres cumplir en 3, 4, 5 sesiones, entonces aquí es donde entra la evaluación del plan. Si tu objetivo es, no, pues yo en esta sesión quiero que mi paciente haga esto, ok, entonces vas a llevar a cabo esa evaluación de esa sesión, pero en sí es del plan que estás estableciendo en esa sesión. La evaluación del plan nos permite comparar y darnos cuenta qué tan efectivo fue tanto el programa de fisioterapia o qué tan bueno fue el análisis en cuanto a las necesidades del por qué requería tu paciente. ¿Okay? Y ahora, por eso la curva, bueno, dice curva de retroalimentación, porque básicamente es, ok, si se cumplieron las expectativas, si se cumplieron las necesidades de mi paciente, si logré lo que quería con mi paciente y mi paciente logró lo que él también quería conmigo, o sea, al recurrir a fisioterapia, entonces voy a plantearme si el paciente puede continuar o si hay que regresar y reevaluar las necesidades. Es por ello que la definición bueno, en este capítulo del método de evaluación del paciente y el desarrollo del programa, nos decía que tú vas a establecer un plan de tratamiento en base a una evaluación y una evaluación del paciente. O sea, vas a evaluar y evaluar. Y en todo momento se evalúa. Obviamente desde el principio estás evaluando a tu paciente. En el desarrollo del plan tú nuevamente te planteas qué es lo que tiene tu paciente. En la ejecución del plan, igual te pones a pensar si es que lo que estás estableciendo va a ayudar a mi paciente a cumplir con sus objetivos y yo con los objetivos que tengas con ese paciente. Y bueno, al final también la reevaluación nos va a permitir conocer una mejoría del paciente. En este capítulo no menciona que tanto que se puede remitir a un paciente. Sin embargo, en la fase de la evaluación de las necesidades, sí puede llevar a remitirse a un paciente hacia una atención más completa, digamos, en un equipo de trabajo más amplio, con psicólogo médico, psicólogo, no sé, o sea, por mencionar. Pero también, pues, el paciente, si es que lo requiere. Si no lo requiere, bueno, se va a desarrollar el plan básicamente en fisioterapia. De ahí vamos con el segundo, que es el modelo de tratamiento del paciente de Carrie Lori. Este, bueno, nos
menciona más pasos, sin embargo, básicamente va a ser lo mismo. Vamos a tener una exploración, una evaluación, un diagnóstico, un pronóstico, una intervención y un resultado. En la exploración, nuevamente tenemos a la anamnesis o anamnesia, que es lo que les mencionaba, todo este recordatorio y recuento de todo lo que tu paciente presente y haya presentado. Vamos a tomar en cuenta las necesidades que tiene el paciente, ¿okay? Para ir enfocando en base ya al interrogatorio que tú le estás planteando, ¿okay? ¿Qué es lo que presenta el paciente? En esta fase, les decía, es importante recabar tanto antecedentes a nivel personal como antecedentes a nivel familiar. A nivel personal, bueno, va a ser... Creo que se fue Adal, ¿verdad? Parece que sí. Pensé que era mi Sí, internet. Ya Muchas regresó, gracias. ya se Bueno, fue. ¿me escuchan? Sí, Ya. Perdón. Ya regresé, ¿verdad? sí. Perdón, es que Sí, no, tengo no se dos preocupe. dispositivos. Uno jaló más que otro. No se preocupe. ¿Desde qué punto me dejaron de escuchar? ¿Qué manera de que uno va formando... ¿Eh? Como por la anamnesis, creo. Estaba terminando de explicar la parte de la anamnesis. Los antes. ¿Quién viene? Ok, sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Yo lo último que Sí, escuché es que gracias. cada Voy a autor... retomar. Les decía, Yo escuché, al final, lo último que escuché es que cada autor... Hasta ahí fueron las últimas palabras que escuché. ok, voy a retomar toda esta diapositiva. Bueno, apenas estaba comentando, pero... En cuanto a la exploración, les decía, bueno, el modelo de tratamiento del paciente lo dividen en estos pasos. En cuanto a la exploración, es básicamente igual desde la anamnesis o anamnesia, que es todo este recuento de información del paciente y del historial del paciente. Del paciente a nivel personal en cuanto a sus actividades, en cuanto al padecimiento que tiene y en cuanto a todos aquellos, digamos, padecimientos o patologías que ha presentado también a lo largo de su vida. ¿Okay? En este caso también se toman en cuenta aquellas enfermedades o aquellos padecimientos que tengan relevancia y que sean de carácter congénito, es decir, que tengan un antecedente a nivel también familiar. ¿Sí? En esta exploración también se van a llevar a cabo, a partir de entonces ya lo que viene siendo el recuento o recordatorio de esos datos, la situación actual del paciente, se van a establecer una serie de pruebas que igual van a ser específicas ya para lo que el paciente está presentando. Estas pruebas van a estar encaminadas hacia ese padecimiento, sin dejar a un lado también todo aquello que hemos recabado también en ese recuento del historial del paciente. ¿Okay? Pero pues obviamente ya le vamos a dar un enfoque específico. De ahí, bueno, en la exploración igual, las pruebas deben de ser medibles, deben de poderse medir en cierta forma hacia lo que el paciente esté presentando, para entonces determinar una evaluación, que es este escrutinio y análisis de datos, en la cual ya vamos a diferenciar sobre qué es lo que el paciente está presentando, de qué manera lo está presentando y cuáles son esas necesidades que pues el paciente va a exponer. ¿Okay? En esta evaluación nos va a dar pauta hacia un diagnóstico, que es establecer un conglomerado o una agrupación de todos esos signos y síntomas que el paciente presenta, esas limitaciones o esas deficiencias también, aquí lo menciona así, y pues darle un nombre y establecerlo en un criterio.
específico. ¿Ok? Como tal, aquí no menciona un diagnóstico fisioterapéutico. Sin embargo, sí comienzan a manejarse conceptos que más adelante verán ustedes en cuanto al diagnóstico de la CIF, que es la Clasificación Internacional de Funcionalidad, y pues también la discapacidad. En este capítulo, el diagnóstico nos dice que puede tener también a nivel de una subclasificación de diagnóstico, porque lo puede establecer en agrupaciones de enfermedades. En este apartado nos dice que pues el diagnóstico puede ser establecido por alguien más que sea, digamos, por fuera de atención en fisioterapia. Sin embargo, el fisioterapeuta es el que va a encaminar hacia qué limitaciones, qué disfunciones, qué alteraciones a nivel pues del movimiento y qué deficiencias va a tener el paciente, para entonces así establecer un pronóstico. Que el pronóstico, vuelvo a lo mismo, son esos objetivos en base a las necesidades que tiene tu paciente. Igual los maneja como objetivos a corto y largo plazo. Los objetivos a corto plazo pues, van a ser las tareas que el paciente va a requerir para llevar a cabo pues una correcta intervención y que no perpetúe en base a las alteraciones que tenga. Mientras que los objetivos a largo plazo van a ser ya ese nivel funcional deseable, ¿ok? Ese máximo nivel deseable que pues va a requerir tu paciente. En base a esto, el pronóstico igual menciona que debe ser específico y debe ser medible en un tiempo real, ¿ok? Y aquí nos menciona un punto importante en diagnóstico y pronóstico, que es que no por el hecho de que tu paciente presente algún signo o síntoma y que tú digas está presente, o sea, está constantemente presente, perdón, quiere decir que esté relacionado con el padecimiento del paciente. Sin embargo, si este perpetúa en cuanto al tratamiento del paciente, entonces ahí sí va a ser importante establecer pues igual un objetivo para cumplir esto. ¿A qué voy con esto? Les voy a dar un ejemplo, que por ejemplo, si tu paciente, no sé, tuvo un esguince de tobillo, se torció el tobillo, por así decirlo, ¿ok? Fue pues un esguince, una ruptura, ¿no?, importante del ligamento, no sé, en grado 2, a lo mejor, pero el paciente llega también con dolor de cabeza. Si el dolor de cabeza no tiene nada que ver con el padecimiento, pues obviamente nuestra competencia no va a ser atender el dolor de cabeza. Sin embargo, obviamente sí va a ser, pues, referir a alguien que pueda atender ese dolor de cabeza siempre y cuando, pues, sea importante. Porque, por ejemplo, si es este padecimiento de pues, la ruptura del ligamento del tobillo, que fue el esguince, que no deja dormir al paciente, y entonces tu paciente pues tiene migraña y viene con dolor de cabeza, entonces ahí sí, ese padecimiento o ese malestar no va a dejar que tu paciente avance, ¿ok? No sé si me explico aquí con esto lo que, bueno, mencionaba el capítulo. ¿Sí? Ok, de aquí, bueno, el pronóstico, esa serie de tareas, pues van a estar establecidas en un tiempo real. La intervención también, pues tiene que estar establecida en un tiempo real en cuanto a la dosificación, al modo de actuar y a las herramientas que vamos a emplear en el padecimiento y en este paciente. Va a ser pues una serie de tareas específicas en base a ese pronóstico. ¿Sí? En este libro menciona que pueden ser muchas, puede ser terapia hormonal, puede ser entes físicos, puede ser ejercicio, fisioterapia, pueden ser varias, ¿ok? Pero siempre y cuando acatando a los objetivos que tenga el paciente, en base a esas necesidades. Y por último, pues vamos a tener un resultado.
el resultado o los resultados van a ser esos objetivos que van a ser lo que vamos a pretender alcanzar para y con el paciente, tanto a nivel propio del paciente, lo que el paciente quiere alcanzar, como lo que nosotros queremos alcanzar, pues con pues la intervención de ese paciente. Nos dice que aquí sí menciona la importancia de remitir a un paciente, ¿ok? Pero en este capítulo nos dice que el paciente se puede remitir en cualquiera de estas etapas, tanto en la exploración como en la evaluación, como en el diagnóstico, pronóstico, intervención, resultado. Es decir, si en la exploración tú detectas que pues no es algo que tú puedas, digamos, manejar o llevar a cabo, entonces vas a remitir con el especialista a cargo. Si en la evaluación hiciste tu evaluación del paciente y de la misma manera te das cuenta que entonces pues tu evaluación es correcta, sin embargo, no hay forma en que tú en ese punto le puedas ayudar al paciente, ok, entonces tienes que remitir al paciente. Si en el diagnóstico, el pronóstico y así, tú detectas que pues no puedes, digamos, atender cierta patología o no le puedes ayudar de forma completa a tu paciente, entonces tú tienes que remitir nuevamente. Y también en base a los resultados. Si los resultados no fueron los deseados, no se obtuvieron buenos resultados, entonces se va a remitir nuevamente al paciente hacia un especialista. ¿Okay? Sin dejar a un lado, claro, toda esta serie de pasos que tú ya hiciste. Todo esto pues nos va a ayudar a una toma de decisiones más certera en cuanto a la intervención hacia el paciente. ¿Dudas con esto? Yo tengo una. Nada más si me podrías repetir cómo era el objetivo a corto plazo en el pronóstico. Ok. Los objetivos a corto plazo, te decía, son esa serie de tareas, bueno, esa serie de pautas que tú vas a seguir, ¿ok? En base a las necesidades que tiene tu paciente. Estos objetivos a corto plazo son los de alta prioridad. Si tu paciente presenta alguna especie de dolor y tú pues quieres que tu paciente ya camine, pues obviamente un objetivo a corto plazo sería disminuir ese dolor en cierta forma, o sea, mitigarlo para que entonces te dé paso a que tu paciente pueda desempeñar otras actividades. No sé, si es un dolor en rodilla, dice tu paciente, me duele al flexionar la rodilla, y tú le estás pidiendo que con su talón llegue a tocarse el glúteo, o sea, flexione muchísimo la rodilla, cuando tu paciente tiene mucho dolor, pues entonces lo que buscas aquí como objetivo a corto plazo sería disminuir el dolor para que entonces tu paciente pueda moverse con mayor libertad o con mejor percepción de movimiento hacia flexión de rodilla. ¿Me expliqué ya con este ejemplo? Sí, muchas gracias. Lo que Okay. en general Dale. quiere decir Adal es que cada objetivo debe dar solución a un problema detectado por el fisioterapeuta. Obviamente el problema detectado con respecto a la salud del paciente. Por eso Adal les dice, pues si el paciente llega con dolor, ese es el objetivo de Adal, es quitar o disminuir ese dolor. Entonces, el objetivo debe de ir en relación con el hallazgo que haya encontrado el fisioterapeuta en todo el proceso de examinación, evaluación y diagnóstico. Adal, se nos va a cortar. ¿Regresamos? ¿Regresamos todos, por favor? Sí.